Buenos días, hermanos. Qué gozo reunirnos nuevamente como pueblo del Señor para estudiar la palabra del Señor. Las falsas doctrinas que abundan en el mundo actual, solo basta prender el televisor o las redes sociales o escuchar por la radio o a muchos hombres y mujeres enseñando doctrinas de hombres, enseñando tradiciones humanas y tantas cosas menos la palabra de Dios. Como pueblo del Señor estamos llamados a cuidar la doctrina de Cristo. Estamos llamados a ser personas que estudiamos el Sagrado Texto, que nos alimentamos de él, filtramos esas enseñanzas a través de la palabra y cuidamos la doctrina de Cristo, que se basa en la palabra del Señor. Estaré predicando la segunda parte del mensaje titulado 3 aspectos que se deben tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo. Hoy les predicaré la segunda parte del sermón. Nuestro versículo lema es allí de Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a estar mirando el versículo 9 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuál es la razón del cuidado que debe tener el creyente en la doctrina de Cristo? La razón del cuidado es que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos identificar la razón del cuidado? Conociendo la doctrina de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos identificar la plenitud del mandamiento? La podemos identificar reconociendo a Cristo como cabeza de toda autoridad que hay en el universo. En el texto de Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, Dios nos enseña 3 aspectos que se deben tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo, a fin de que no caigamos en las falsas doctrinas. Oremos. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa. Gracias porque nos permites nuevamente presentarnos delante de tu presencia, Señor, para estudiar tu palabra, Dios. Señor, sabes cuán inepto, cuán inoperante soy para exponer tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, quien es el autor de la Escritura, tu Espíritu Santo, quien guió a los hombres para escribir el Sagrado Texto, Señor. Pido a Dios que me dé tu sabiduría de lo alto, la cual es pura, pacífica, sobrepasa todo entendimiento humano, Señor. Ayúdame, Rey, a poder pasar tu palabra en una forma sencilla, en una forma clara, Señor. Entrego todo mi ser, Señor. Y también ruego por mis hermanos para que ellos estén atentos, tanto los que están aquí en este lugar, como igualmente los que nos ven a través de las redes, Señor. Que tu palabra, oh Dios, nos confronte, que tu palabra nos edifique, y al salir de este lugar, Señor, salgamos motivados y renovados por ella. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. ¿Cómo llegamos a este texto de Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10? Entonces, el domingo anterior miramos el verso 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuál fue el primer aspecto que se debe tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo? El primer aspecto es el mandamiento de la doctrina, verso 8. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. Permítame hacer rápidamente un pequeño resumen de lo que vimos el domingo anterior. Entonces dice el texto: mirad que nadie os engañe. Entonces hace énfasis allí en el verbo mirad, que es un verbo que está en mandato, y el cual nos dice que mire atentamente, mire detalladamente y tenga mucho cuidado. ¿En qué? Que nadie os engañe. Y decimos que la palabra engaño traduce esclavizar, traduce engañar. Entonces, lo que quiere decir ahí en el pasaje, mire atentamente, es mire atentamente para que no sea engañado. O sea, coloque mucha atención
para que no llegue la falsa doctrina y usted no la pueda identificar. Dice ahí en el texto también, dice que por medio de filosofías. Hay varios tipos de engaño, entonces brevemente los voy a nombrar. ¿Cuál es el primer engaño que puede sufrir un creyente que no mira atentamente? El engaño de la sabiduría. Y hablamos que este es el pensamiento humano, que a través de argumentos humanos quieren poner su pensamiento por encima de la palabra del Señor. ¿Cuál es el segundo engaño que puede sufrir un creyente que no mira atentamente? Dice la palabra del Señor, huecas sutilezas. Y este es el engaño de aquella doctrina que es novedosa, porque la palabra sutilezas es fraude, engaño, seducción, y sutilezas se traduce como vacío o hueco. Entonces es aquella doctrina que de manera astuta llega, engaña, llega, atrae y daña al pueblo del Señor. El tercer engaño que puede sufrir el creyente que no mira atentamente, dice ahí, engaño de hombres humanos, de costumbres humanas. Y esta hace la referencia de las tradiciones que hay en la familia, de generación en generación, que muchas veces se imponen sobre la palabra del Señor y se enseñan como doctrina de Dios y son tradiciones humanas. Hablamos del cuarto engaño, que era el parámetro del mundo, y esto hace a reglas estrictas que se siguen al pie de la letra, de tal manera que esas reglas son muy rigurosas y no tienen en cuenta la palabra del Señor. El quinto engaño era el engaño en contra de Cristo, que este hace referencia a la doctrina que ataca directamente a Cristo Jesús. Sí, que en el texto allí de Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10, Dios nos enseña tres aspectos que se deben tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo, a fin de que no caigamos en las falsas doctrinas. Hoy vamos a ver el segundo y el tercer aspecto. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto que se debe tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo? Verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. La palabra habita hace referencia a que reside, que vive, que mora. Y la palabra corporalmente hace referencia a la parte física. La palabra plenitud indica lo que llena, número completo, pleno cumplimiento, estado perfecto. Y deidad significa cualidad de ser Dios, divinidad. Esta palabra solo le pertenece al Señor. A veces escuchamos palabras como esto: qué divina es esa mujer, o qué divino es ese hombre. Estamos pecando, porque esta palabra solo le pertenece al soberano y no a las criaturas. En Cristo, la deidad de Dios, esto quiere decir que Cristo es 100% hombre, 100% Dios en una sola persona. La cultura helénica o griega negaba esta verdad bíblica. Ellos que decían que era imposible que un hombre, o sea, de carne y hueso, fuera Dios. Eso era imposible porque el ser humano vivía encadenado, vivía enclaustrado en este cuerpo mortal. Entonces eso era imposible que eso se diera. Negar esta verdad bíblica es negar el Evangelio de Cristo. Negar esta verdad bíblica es desconocer la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como creyentes debemos saber lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo y defender de manera contundente su doctrina. ¿Cuál es el tercer aspecto que se debe tener en cuenta en el cuidado de la doctrina de Cristo? Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
La palabra completos hace alusión, llenar, rellenar, dar cumplimiento, llevar a la perfección. ¿Qué significa que vosotros estáis completos en Él, en Cristo? Significa que como creyentes renacidos por la obra del Espíritu Santo, hemos recibido la plenitud de Él. Y esto quiere decir que podemos conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Ese conocimiento que tenemos en Cristo Jesús nos lleva a conocer al Padre Celestial. Os invito a ver la Biblia allí en Efesios capítulo 3, verso 14 al 19, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien todo nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aplicación: como creyentes ya tenemos el conocimiento de la persona de Cristo, pero cuando estemos con Él disfrutaremos mejor de su plenitud. Este conocimiento nos debe llevar a adorar mejor al Señor. Este conocimiento nos debe llevar a ser, o más bien llevar a servir mejor al Señor con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros dones, con todos nuestros talentos que ha colocado el Señor en nuestras manos, para darle la gloria al Señor. Entre más conozco al Señor, ¿qué debe suceder? Debe suceder que nos debemos humillar más delante del Señor. Debemos ser las personas más sencillas como creyentes, porque reconozco que todo, absolutamente todo, se lo debo al Señor. Dice el verso 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuáles son las dos características de la experiencia del cuidado de la doctrina? La primera característica es reconociendo la autoridad de Cristo como cabeza. Esto hace referencia a la cabeza de todo principado. La palabra principado, que se traduce allí en la versión Reina Valera, lleva el sentido de comienzo, punta, autoridad, poder. Esto quiere decir que Cristo es el inicio de toda autoridad y que en Cristo radica toda autoridad para la humanidad. Aplicación: Cristo ha delegado autoridad al hombre. Romanos 13, 1 al 17 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no tener la autoridad? No tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, y pagad a todos los que debéis, al tributo, al que es impuesto, al que respeto, al que honra.
cada vez que el hombre no se somete a la autoridad delegada por Cristo en la humanidad. Algunos ejemplos, como la policía, como el ejército, como las señales de tránsito, que tanto muchas veces se cometen pecado con tantas infracciones. Los jueces, se resiste a Dios como esa autoridad máxima sobre el universo, y este es un pecado delante de Dios conocido como rebeldía. Un ejemplo, Dios ha juzgado a los rebeldes a través de toda la historia. ¿Recuerdan allí cuando Coré, Datán, Abiram y sus seguidores quisieron dar un golpe de estado a Moisés y Aarón como siervos oficiales del liderazgo de Israel? Dios juzgó a esos rebeldes abriendo la tierra y tragó a todos ellos. Eso lo dice allí en Números 16, 1-30. Ahora hay una pregunta. La Biblia nos enseña que debemos someternos a la autoridad, porque la autoridad viene de parte de Dios y ellos están para ejercer esa autoridad que Dios le ha dado. Pero hay una pregunta: ¿cuándo el creyente no se debe someter a la autoridad del hombre? Cuando el precepto o la ley va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y hay un ejemplo en Hechos capítulo 4, 1-19, cuando los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, le echaron mano a Pedro y a Juan, y los presentaron al sumo sacerdote. Y que les dijeron que debían callar, que no debían seguir proclamando o hablando en el nombre de Jesús. Ellos, ¿cómo le contestan? Pedro y Juan, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y creído acerca del Señor. ¿Y sabe qué hicieron? Versículo 21. Entonces le amenazaron, o sea, le amedrentaron y le soltaron. ¿Y ellos qué hicieron? Proclamando la verdad del Señor. Entonces, esa es la única manera como creyentes que no nos sometemos a la autoridad humana. Cuando ese precepto bíblico, cuando esa ley va en contra de lo que Dios dice en su palabra. En los demás casos, nos debemos someter a las leyes humanas. Unas preguntas para hacernos. ¿Será que como creyentes, cuando recibimos alguna intimidación, dejaremos de compartir el Evangelio de Cristo? ¿O al contrario, con más fuerza, con más dedicación, proclamaremos su palabra? ¿Cuál es la segunda característica de la experiencia de cuidado de la doctrina? Dice ahí en el versículo 10, dice: cabeza de todo principado y potestad, reconociendo el derecho legítimo de Cristo como cabeza de toda autoridad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La palabra potestad hace referencia a poder, a derecho, jurisdicción, gobierno, privilegio, autoridad. Cristo tiene el derecho para ser y ejercer autoridad. Como creador del universo, tiene toda potestad para ejercer el derecho legítimo sobre la humanidad. Escuche estas palabras: sin pedir permiso a nadie. El rey Nabucodonosor, después de ser restablecido como rey, reconoce que Dios tiene el legítimo derecho de hacer con la humanidad lo que quiere. Y abramos la Biblia rápidamente allí en Daniel capítulo 4, verso 35. Después de que el rey vuelve a ejercer la autoridad como rey de Babilonia, dice el verso 35, él dice, le expresa estas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Te estás equivocando? Diría el hombre.
Aplicación. Siempre debemos recordar que Dios es soberano y legítimo juez del universo. Y lo que decreta el Señor está bien para la humanidad. El criticar, no estar de acuerdo a lo que señala la palabra de Dios, es un pecado de rebeldía contra el soberano. Para terminar, vamos a repasar lo que hemos visto el día de hoy. En el día de hoy lo que hemos visto es 3 maneras sobre el cuidado de la doctrina de Cristo a fin de que no caigamos en la falsa doctrina. ¿Cuál es la primera manera sobre el cuidado de la doctrina de Cristo? El mandamiento de la doctrina, verso 8. ¿Cuál es la segunda manera del cuidado de la doctrina? La razón del cuidado de la doctrina, verso 9. ¿Cuál es la tercera manera sobre el cuidado de la doctrina de Cristo? Versículo 10. La experiencia del cuidado de la doctrina de Cristo. Cristo habló la doctrina de Dios, solo la palabra de Dios. Fue muy cuidadoso con cada palabra que expresó del sagrado texto. Explicó y cuidó la doctrina. Un gran ejemplo como creyentes es hablar solo la doctrina de Dios, solo la palabra de Dios, y quitar todo pensamiento humano que va en contra del sagrado texto. Como pueblo del Señor debemos cuidar, debemos estudiar, profundizar la doctrina para que no caigamos en falsas doctrinas que nos desvíen del camino del Señor. Como creyentes estamos dispuestos a estudiar, estamos dispuestos a profundizar, estamos dispuestos a cuidar la doctrina de Cristo. ¿Seguiremos siendo negligentes con el estudio de la palabra de Dios? ¿Seguiremos siendo niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina? ¿Realmente seremos obedientes, diligentes en estudiar y vivir la doctrina de Cristo? Si hay un amigo en esta mañana, el Señor le dice estas palabras: debemos reconocer la doctrina de Cristo para que el Señor pueda abrir su entendimiento y lo pueda llevar a reconocer y a saber lo malo, lo perverso que eres en el Señor y la necesidad que tiene el ser humano de un Señor y Salvador para su vida. De esta manera la doctrina de Cristo le guiará a conocer a Cristo mismo y le cuidará hasta que Él venga por su iglesia. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra. Dios amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana hermosa, Señor. Gracias, oh Dios, porque hemos sido edificados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cada día depender más de tu gracia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cada día a vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a profundizar en tu palabra, Señor, porque tu palabra nos guarda, porque tu palabra nos cuida, porque tu palabra nos sustenta. Tu palabra abre el entendimiento para saber qué es doctrina tuya y cuál no es la doctrina tuya, Señor. Guárdanos, oh Dios, de desviarnos de tu palabra. Guárdanos, Señor, oh Dios, de no proclamar tu bendita palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque hemos sido edificados por ella. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima día a día a depender más de tu gracia y a vivir para ti, Señor. Te alabamos, oh Dios, te bendecimos, Rey, y te damos gracias por lo grande y maravilloso que eres, Señor. En Cristo Jesús, corazón de gracias.